Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Manuel Antonio Gaviño y esta tarde vamos a ver una parte de los medios de pagos digitales que no se suele tener muy en cuenta, que es la parte del cumplimiento de la normativa, la prevención del fraude y la prevención de la protección de datos. Suele ser una parte que no suele gustarle a nadie, pero que es un pilar importante dentro de lo que es el buen funcionamiento de los pagos digitales. Si no hubiera un cumplimiento estricto de la normativa, tanto de blanqueo de capitales como de prevención de fraude, como de protección de datos, sería inviable lo que es el procesamiento de pagos por el canal digital. Bueno, hablando un poco sobre mí, los últimos años me he dedicado a lo que es el comercio electrónico, asesorando a empresas en lo que es la venta por el canal digital, y actualmente me dedico sobre todo a lo que es el tema de pagos digitales transfronterizos, asesorando a empresas de todo el mundo para que procesen pagos en local en América Latina. Bien, hecha la presentación, vamos a pasar ya a lo que es la materia en sí. En esta masterclass lo que vamos a aprender es cómo un uso correcto de la normativa de compliance o cumplimiento, una buena prevención del fraude y una aplicación estricta de lo que es el GDPR o protección de datos redundan en beneficio de la empresa. ¿Por qué va a beneficiar esto a nuestra empresa? Pues porque hará que nuestra empresa marca sea un lugar seguro y confiable para los clientes, y esto redundará en que hagan un buen uso de los productos o servicios que nosotros comercialicemos. De hecho, está más que estudiado que un fallo en lo que es el procesamiento de pago digital redunda en, si me permitís la expresión, una huida de los clientes de una empresa. Entonces, si el cliente ve que nuestra empresa, lo que es la normativa, se aplica de forma estricta y adecuada, eso hará que muchos clientes quieran o bien adquirir nuestros productos o comprar nuestros servicios, ¿de acuerdo? Bien, visto lo que vamos a ver ahora en la masterclass, vamos a pasar ya a la primera diapositiva, en la cual vamos a ir viendo un poco qué términos y qué normativa es lo que vamos a ver en el webinar. Bien, resumiendo un poco lo que vamos a ver en esta masterclass es para qué sirve dentro de una empresa el compliance o cumplimiento, qué tipos de fraude nos podemos encontrar por parte de, bueno, de los cacos digitales, si me permiten la expresión, y qué consecuencias tienen el fraude dentro de mi empresa, ¿vale? Lógicamente, si existe fraude, también hay una forma de prevenirlo y que también lo vamos a ver en esta masterclass. Por último, lo que vamos a ver es lo que es la protección de datos, la privacidad de estos datos de los clientes y el beneficio que tiene para nuestra empresa u organización un estricto cumplimiento de esta normativa. De hecho, la Agencia Central Española de Protección de Datos esto se lo está tomando muy en serio y hay algunas sanciones por ahí bastante curiosas de incluso millones de euros. Entonces, es un tema, la protección de datos, que no es para tomárselo a broma, ¿vale? Al final haremos un resumen con unas conclusiones de todo lo que vamos a ver en este webinar y masterclass, ¿vale? Y al finalizar podréis hacer preguntas o dudas que os hayan quedado durante este webinar. Bien, en la primera diapositiva, ¿para qué sirve el compliance o cumplimiento? Bien. La misión principal del cumplimiento, sería en este caso cumplimiento de la normativa, es mitigar que la empresa sufra situaciones de riesgo y de que no infrinja o pueda caer en, si me lo permitís, una serie de fraudes, ¿vale? Que hagan producir un daño lesivo en la empresa en forma de sanción o incluso que nos quiten la licencia para operar o no nos permitan vender porque estamos cometiendo u operando de una forma que no es legal, ¿vale? Resumidamente, cumplimiento lo que
nos permite es operar dentro de los parámetros que marca la ley, ¿vale? Una empresa tiene que estar protegida de riesgos financieros, reputacionales, legales y regulatorios. Entonces, si llevamos un cumplimiento estricto de toda la normativa, tanto de pagos como legales, como regulatorios, lógicamente el funcionamiento primero de nuestra empresa será mejor y transmitiremos una gran confianza a nuestros clientes, ¿vale? ¿Cómo es el proceso de compliance o cumplimiento? Es muy similar a cuando se abre una cuenta bancaria, ¿vale? Ya sea de un particular o de una entidad, empresa, ONG, etc., ¿vale? Donde en este caso, si abriéramos una cuenta bancaria, el banco debe asegurarse de que, en fin, existimos, somos realmente quien decimos que somos y que nuestra actividad está dentro de la ley, ¿vale? Y que no se utiliza ni para blanqueo de capitales o para acciones delictivas, etc., etc., etc. Normalmente el compliance y cumplimiento utiliza gran parte de los procesos bancarios ya existentes, ¿vale? Y se enfoca sobre todo en lo que es la prevención del lavado de capitales, ¿vale? Del dinero. Y que las empresas trabajen dentro de lo que indica la normativa y que no ejerzan actividades ilícitas, ¿vale? O sea, juego ilegal, terrorismo, droga, etc., etc., etc. Entonces, en resumen, la misión principal es que nuestra empresa, y siguiendo un proceso de compliance, se determine que cumple con todos los parámetros legales para cumplir su actividad, ¿de acuerdo? Y que no tengamos ningún problema ni con las autoridades, ni con un tercero, un cliente, etc., etc., etc. Dentro de compliance hay algunos términos que debemos de conocer para que nos resulten familiares y sepamos de qué estamos hablando a la hora de abordar este tipo de procesos para que nuestra empresa cumpla con todo lo que nos marca la ley, ¿vale? En primer lugar tenemos el onboarding, ¿vale? Que es el proceso de presentar un nuevo cliente a una institución financiera y configurar su cuenta, ¿vale? Para ello, la empresa debe prestar atención a una serie de parámetros que son los que tenemos a continuación, ¿vale? El primero que tenemos KIC o KID, ¿vale? Conozca su cliente negocio. Y es un proceso que sirve para verificar que la identidad de todos sus clientes, individuos o entidades, y realizar verificaciones de antecedentes para evitar cualquier actividad prohibida o ilícita. Entonces, este primer proceso es para comprobar que efectivamente somos quien, aunque valga la redundancia, quienes decimos que somos, ¿vale? Se adjuntarán una serie de documentos para verificar que es nuestra identidad es real y que no estamos en curso en ninguna actividad o restricción que no nos permita ejercer, pues, lo que nuestra empresa quiere dedicarse. La siguiente definición que tenemos, que es AML, Anti-Money Laundering, es un conjunto de regulaciones y prácticas para prevenir el lavado de dinero, ¿de acuerdo? Todas estas definiciones que vamos teniendo aquí, pues, si os vais dando cuenta, la excepción que tienen los reguladores es que toda la actividad sea lícita, que en ningún momento, pues, se haya en incursión, pues, de blanqueo de capitales, lavado de dinero, etc., 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 ¿vale? Tenemos a continuación lo que es la ATF, la financiación antiterrorismo, ¿vale? Y es un conjunto de regulaciones y prácticas que sirven para prevenir la financiación del terrorismo, ¿vale? Es algo muy similar a la anterior definición, el AML. Está todo ello encaminado a que no utilicemos el capital para financiar actividades ilícitas, ¿de acuerdo? AUP, política de uso aceptable. Generalmente es un listado de negocios que no pueden ser procesados por una determinada empresa, ¿de acuerdo?
¿vale? Ahí tendremos un listado y con esos negocios pues no se puede trabajar. Beneficiario final. Son las personas que poseen el 25% o más de una empresa y que deben ser identificadas y examinadas por el Departamento de Compliance y el regulador, ¿vale? Cuando hay alguien que posee más del 25% de una empresa, un ente o una entidad jurídica, hay que pasar por un proceso de verificación de que cumple con todas las normativas y no se haya incurso en ninguna restricción, ¿vale? La diapositiva ha salido un poco regular, aquí no se ve bien lo que sea, pero este sería un proceso de onboarding en el cual un cliente inicia un registro, ¿vale? Y en el cual se le van a pedir una serie de datos. El departamento de compliance verifica si los documentos y los datos que ha pasado son correctos. En caso de que cumpla, pues se daría el OK, y en caso de que no se cumpla, pues hay dos opciones. O se le vuelve a pedir documentación para verificar, o en el caso de que no cumpla con la normativa, pues se denegaría la solicitud para operar, ¿de acuerdo? O sea, si todo va bien, pues con la documentación que se aporta al principio es suficiente. Si se ve que falta algún dato o al documento, se vuelve a reclamar. Y en caso de que se incurra en alguna normativa que cual no pueda aceptarse ese tipo de negocio, pues se denegaría la solicitud. Bueno, ya hemos visto lo que hacía Compliance, que era un poco verificar que la empresa cumple con toda la normativa para operar y que no está incursa en ninguna restricción para operar como tal. Y ahora vamos a pasar al siguiente bloque, que sería lo que es el tema del fraude, ¿vale? Normalmente la prevención del fraude se divide generalmente en dos áreas, ¿vale? Que serían los comerciantes, las empresas en sí, y los compradores, los clientes, ¿vale? ¿Qué es lo que hace prevención de fraude? Prevención de fraude supervisa las actividades de los clientes que ya han sido verificadas y aprobadas por el Departamento de Cumplimiento y les ayuda a abordar el riesgo que entrañan sus operaciones. Vigila a los defraudadores también e intenta salvar tanto a la empresa como a sus usuarios, compradores y vendedores de las pérdidas derivadas de actividades fraudulentas, ¿vale? Ahora más adelante veremos qué tipos de fraudes hay y cómo prevenir. A fin de cuentas, digamos que este departamento en una empresa de lo que se encarga es de ser como un ángel de la guarda para evitar robos digitales o estafas digitales, que de hecho se producen y cada día más. Entonces es un departamento bastante importante dentro de las empresas. ¿Qué tipos de fraude existen? Bueno, esto imagino que sí que es un poco más conocido, sobre todo el primer término que vamos a ver, que es el phishing, ¿vale? ¿En qué consiste este tipo de fraude? Bueno, pues consiste en el envío de correos electrónicos o mensajes que parecen proceder de una fuente legítima, pero que en realidad están diseñados para engañar a las personas que los reciben y hacerles creer que es una entidad legal y que les proporcione cierta información confidencial, como pueden ser unas claves de entrada a un banco, a un wallet, etc, etc, etc. Incluso también le pueden pedir lo que son los números de las tarjetas de crédito. La verdad que hay algunos emails que están muy bien construidos y es bastante difícil detectar el fraude, pero tenéis que tener en cuenta una cosa: vuestro banco jamás os va a pedir por email que le paséis las claves vuestras, más que nada porque ellos la tienen dentro en su intranet. Entonces, si el banco os pide a través de un email que proporcionéis o bien el acceso a la banca digital o bien las credenciales de la tarjeta, el consejo que os doy es que llaméis al banco directamente. Oye, me habéis mandado un email pidiéndome mis credenciales, y el banco lógicamente te dirá que no, ¿vale? Un banco nunca te va a pedir por email ni por teléfono siquiera
ese tipo de información, ¿de acuerdo? ¿Cuál es otro tipo de fraude más común? El robo de identidad. ¿Cómo se produce? Pues cuando el estafador, el delincuente digital, accede a la información personal de una persona, nombre, fecha, número de la seguridad social, DNI, etc., 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 y la utiliza para realizar compras fraudulentas o solicitar préstamos o créditos en su nombre. Vamos, si veis normalmente las noticias, no será el primero o la primera persona que sale, a la cual pues han conseguido su DNI y en su nombre se han ligado a pedir préstamos y créditos y luego a esta persona la han metido en un lío, ¿vale? Lo de siempre, ser muy cautos a la hora de proporcionar cualquier dato sensible vuestro. Si no confiáis o veis que la web es rara o lo que sea, no darlo, ¿de acuerdo? El siguiente tipo de fraude que tenemos a continuación es el fraude con tarjeta no presente, ¿de acuerdo? ¿En qué consiste este tipo de fraude? Bien, este fraude se produce cuando el estafador o delincuente digital utiliza información de la tarjeta de crédito robada para realizar compras en línea por teléfono, sin que la tarjeta física esté presente. Como todos sabéis, hay algunas tarjetas que tienen límites a la hora de procesar pagos, no sé, 50, 60 euros, en el cual se necesita un PIN, pero hay otras que no. Incluso hay otras que cuando son importes muy bajos de compra, por ejemplo 20 euros, no te piden nada. Entonces, si se tiene todos los datos de la tarjeta, esta persona puede hacer pequeñas compras de 20 euros en multitud de negocios sin que se le pida el PIN y sin pasar por ningún tipo de verificación, ¿vale? Ese sería el siguiente tipo de fraude que tendríamos. Más fraude. Bien. Tenemos también la apropiación de cuentas, ¿vale? Que es un intento forzado de obtener acceso a cuentas, ¿vale? Lo que permitiría al ladrón digital obtener los datos, inyectar malware o utilizar el acceso y los permisos legítimos de la cuenta para otros fines maliciosos, o sea, una suplantación, comprar en su nombre, etc., etc., etc. También tenemos el fraude del reembolso, ¿vale? Que es, esto también es muy típico, tener reembolso sin devolver los productos. El ejemplo más claro, un cliente compra un artículo y solicita un reembolso una vez que recibe y a continuación presenta una reclamación falsa que le impide devolver el artículo. O que dice que el artículo le ha llegado roto, o que llega en mal estado, o que no era lo que ha pedido y al final tiene el artículo y el reembolso del dinero de la compra, ¿vale? Ese es el fraude de reembolso. También tenemos el fraude por devolución de cargo o fraude amistoso. ¿Cuándo se produce este fraude? Cuando el titular de una tarjeta se pone en contacto con el emisor, no con la tienda en la que ha comprado, ojo, sino con la entidad emisora, en este caso el banco, vamos a poner un banco, que la ha emitido para decirle que no ha autorizado esa transacción y que le hagan el reembolso del dinero. Pues tendríamos el mismo fraude o parecido al de reembolso. La entidad bancaria me devuelve el dinero porque yo le he dicho que yo no he hecho esa compra y recibo el artículo de la tienda en la que simuladamente he comprado, ¿vale? Sería un fraude por devolución de cargo o fraude amistoso. Tiendas falsas. Pues es la típica estafa de compra que se hacen en web falsos, que están muy poco tiempo online y que venden productos, por ejemplo, no me gusta decir marcas comerciales, videoconsolas de estas que valen a lo mejor 708 euros a la mitad de precio. Cogen, empiezan a facturar, se hacen con una masa de dinero, en cuanto pasan 2 o 3 semanas, la tienda desaparece y no han servido ninguno de los artículos que los clientes han comprado. Y ahora busca al cliente porque no existiría ni nada, las cuentas ya la habrán vaciado y los productos, como lógicamente eran una estafa, no existen y no se llegan a servir al cliente, ¿vale? Con este tipo de tiendas falsas hay que tener mucho cuidado, sobre todo en épocas de compras masivas como pueden ser las Navidades.
porque con la compra impulsiva hay muchas personas que se dedican a esto de la estafa digital y se dedican a montar tiendas en línea en las cuales se venden productos que saben que se van a vender solos a un precio muy reducido y que les va a hacer de oro en un periodo de tiempo muy corto. Por último, en los tipos de fraude tendríamos el malware, ¿vale? Que es un tipo de software que se instala en la computadora a través de una descarga o una visualización de alguna página que no se asegura y que permite a los cacos digitales acceder a vuestros archivos o, lo que es peor, ver en tiempo real lo que estás haciendo en tu PC. Incluso pueden llegar a tener acceso a lo que es la cámara y el micrófono y ver en todo momento lo que estáis haciendo, ¿vale? ¿Para qué sirve esto? Bueno, pues se hace con el control prácticamente del ordenador y puede estar viendo y todos los datos que tenéis, todos los accesos del historial, tanto de bancos, de páginas web, de compras online que hacéis, se van a quedar con todos los datos vuestros, ¿vale? Con lo cual esto es súper peligroso. Hay que tener cuidado con lo que se visiona, hay que tener cuidado con lo que se descarga y comprobar que las webs por las que navegamos y de las que descargamos, sea software o otro tipo de producto digital, sea confiable, ¿vale? Parecido al anterior tenemos el hackeo, ¿vale? Que es cuando el estafador o caco digital obtiene acceso a la computadora, ¿vale? Usando tecnología, un dispositivo móvil, la red, en fin. Realmente el anterior era por la instalación de un software y el hackeo es directamente a través de lo que es Internet, ¿de acuerdo? Sin que medie ningún malware ni nada. Y luego tendremos lo que es la ingeniería social, ¿vale? Que es una estafa utilizada por delincuentes digitales para, digamos, explotar la confianza de una persona con el fin de obtener dinero directamente o tener información confidencial para posibilitar un delito posterior, ¿vale? Los medios de comunicación son el canal preferido, pero no es inusual que se haga el contacto por teléfono o en persona. Esto es lo que vemos, las estafas esas de las personas que dicen que están en un país, que se han enamorado, crean una relación amorosa a través del canal digital y hacen creer a la persona enamorada, entre comillas, que están en una situación muy penosa y que le vaya pasando periódicamente dinero para poder salir de esa situación y que algún día puedan estar juntos. Ese sería el ejemplo más claro para este tipo de estafa digital. ¿Qué consecuencia tiene el fraude para una organización o empresa? Pues, a ver, una vez que una empresa, un comerciante acepta un pedido en línea que luego se considera fraudulento, es el responsable de reembolsar al cliente. ¿Qué quiere decir esto? Que si a un cliente pues le han clonado la tarjeta, se la han robado y con esas tarjetas se ha hecho compra, el responsable es el comerciante que ha permitido que se compre con esa tarjeta, ¿vale? Ya sé que puede parecer un poco injusto, pero eso es lo que las consecuencias de este tipo de fraude, ¿vale? Si no tenemos una buena política de prevención de fraude y el fraude se mantiene durante el tiempo y no tomamos medidas para que nuestra organización se defienda contra él, tendremos además pérdidas financieras, lógicamente, porque si tendremos que devolver cosas que nosotros hemos servido sin autorización del legítimo dueño, pues nos tendremos que hacer cargo. Tendremos daño reputacional, nuestra web, nuestro comercio no será confiable de cara a los clientes. Tendremos también pérdida de capacidad de procesamiento. Los procesadores de pago nos pondrán tarifas más altas porque no somos estrictos a la hora de prevenir el fraude dentro de la zona de pagos. Igualmente podremos tener acciones legales en nuestra contra que también nos hará tener pérdidas financieras en forma de multas o incluso en el cierre del negocio o quitarnos la licencia si necesitamos licencia para operar, ¿vale? Entonces, viendo esto, no es una cosa que hay que tomarse la broma, el tema del fraude, hay que ser muy estricto con él y hay que tomar medidas para
prevenirlo, porque el daño que se ocasiona a nuestra organización o empresa es muy grande, como estamos viendo ahí. Y se resume en o perder pasta, o en que nos sancionen, o, llegado el peor de los casos, que nos cierren el negocio, ¿vale? Aparte de que la reputación de nuestra empresa se va por los suelos. ¿Cómo puedo prevenir el fraude? Bueno, aquí os pongo varios tips para que vosotros veáis cómo podemos prevenirlo. Vale. En primer lugar, tendré que ser muy escrupuloso a la hora de ver quién paga con tarjeta y billeteras que usan tarjetas, ¿vale? También podemos usar software de monitorización de fraude, Signifyd, Ravelin, Chirp, FedSci, ¿vale? Son software que se utilizan pues para detectar operaciones que pueden ser fraudulentas. Es también conveniente vigilar pedidos con valores elevados, sobre todo si el cliente es nuevo, es la primera vez que compra. Normalmente un cliente cuando compra en una tienda no se suele gastar mucho dinero, sino hace una prueba y si ves que es confiable, ya va repitiendo y va aumentando el ticket medio de la operación. Ahora, si de buenas a primeras viene un cliente y os hace una compra muy grande, ahí deberíais de tener cuidado y aseguraros bien de que la operación es legal, ¿vale? Cuando también os hacen muchos pedidos en un corto periodo de tiempo, también puede indicar de que hay fraude detrás, ¿vale? Hay que tener cuidado y verificar también de que es legal lo que es la compra. Y hay un truco, en este próximo ticket tenemos que verificar las direcciones de envío por si resultan sospechosas. Si veis que la dirección de entrega está en un lugar muy solitario o muy apartado o en un polígono industrial y no se corresponde con ninguna empresa, es para sospechar, ¿vale? Porque puede ser que haya una persona allí esperando que no sea una dirección de entrega real y luego cuando vayáis a buscar a la persona ya no exista, sino que se ha quedado allí, el mensajero lo llama para hacerle la entrega, se desplaza hasta ese lugar, polígono, descampado o lo que sea, recoge el paquete y ya no lo veis más. También es conveniente comprobar las direcciones de correo electrónico, ¿vale? Que estén verificadas, que no sean correo electrónico secuencial y dominios libres, etc, etc, etc. Si veis algún dominio raro, pues andaros con cautela y tomar precauciones a la hora de cerrar la operación, ¿de acuerdo? También es conveniente tener cuidado con los compradores que tienen mucha prisa y si veis que tenéis cualquier sospecha, igual que antes. O sea, aquí el consejo es, ante la más mínima duda o sospecha de que la operación puede ser fraudulenta, es coger y verificar. ¿Cómo? Oye, pues lo llamas por teléfono o verificas su DNI. En fin, hay varias formas de comprobarlo, porque de hecho muchas veces cuando tú llamas a una persona y hay riesgo de fraude y tú le pides que certifique ciertos datos, se niega a ello, ¿vale? ¿Qué pasa eso? Que se niega a aportar los datos. Pues blanco y en botella. Es fraude y lo mejor que podéis hacer es cancelar la operación y reintegrarle el dinero en el método de pago que os lo ha abonado, ¿vale? Luego, hay que tener muy claro y dejarlo sobre todo en las normativas de la empresa, en las normas de compra que en toda web debe existir. Desconfiar también de aquellas personas que hayan hecho una compra, luego la rechacen y quieran que se le haga la devolución en un método de pago distinto al que lo ha abonado, ¿vale? Siempre se debe de reintegrar el dinero de una operación cancelada en el método de pago con el cual ha abonado. Porque si el cliente quiere que se le pague en otro método de pago, lo más normal es que la tarjeta que ha utilizado para pagar sea robada o clonada. Y lo que quiere es que el dinero le vaya a otra cuenta y así culminar la estafa. Entonces, que os piden la devolución de cargo en un método de pago distinto del que os lo han realizado por primera vez. No, negaros.
Le decís que es la normativa de la empresa y que eso es lo que hay, que si quiere la devolución del cargo se le hace en el mismo método de pago en el que ha realizado la compra, y si no está conforme, pues al hacer la compra aceptó la normativa de la empresa y tenéis a la ley de vuestro favor. Lo que os comentaba antes, o sea, siempre tenéis que reembolsar la transacción a su fuente original en caso de sospecha de fraude. Vamos, y aunque no haya sospecha de fraude, a ver, el consejo es que siempre que haya una devolución de cargo, tiene que ser en el método de pago original en el que se ha abonado el artículo, ¿vale? Ahí, sobre eso, ser muy estricto y os evitaréis problemas. Tenéis que prestar especial atención si los productos que vendéis son fáciles de revender, como puede ser la electrónica o joya, ¿vale? Porque realmente la persona, el delincuente digital, el estafador no quiere el artículo, lo que quiere es sacar beneficio de él, o sea, dinero, su valor, ¿vale? Entonces, si dice que ha llegado mal estado, quiere reembolso o tal, hay que hacer buenas comprobaciones y tomar las prevenciones que hemos puesto antes para que no os estafen, se queden con el dinero, con la joya y encima lo vendan por otro lado, ¿vale? Es conveniente que desarrolléis un procedimiento para verificar qué tipo de transacciones son las normales, las que entran dentro de la dinámica del negocio, y cuáles son anómalas, por lo que hemos comentado antes, las que son de un importe muy alto, las que se hacen con mucha frecuencia aunque sean de un monto muy corto, direcciones raras, email raro, ¿vale? Todo eso pues podéis protocolizarlo y así las personas que trabajen en el departamento de prevención de fraude tienen muy claro qué verificar a la hora de comprobar si las operaciones son lícitas o no. Otra forma de prevenir también es identificar si el usuario que paga, nombre, dirección y tal, coincide con el método de pago, ¿vale? Porque entonces la posibilidad de fraude disminuye. ¿Esto quiere decir que toda persona que no coincida su nombre y dirección con el método de pago es un fraude? No, pero conviene verificarlo, por si acaso, porque hay personas que utilizan pues el método de pago de su pareja porque, bueno, en ese momento le cuadra mejor, o no tiene saldo, o no tiene ese método de pago que la web utiliza para cobrar sus productos o servicios. Pero si veis que no coincide, pues deberíais de verificar lo que es la operación para ver si es legal. También es muy útil utilizar un seguimiento de envío, un tracking, ¿vale? Para los envíos, ¿vale? Para monitorizarlo y ver si la persona que lo recibe pone su DNI y lo firma, ¿vale? Sobre todo si el artículo supera los 200 euros. Otra forma de verificar que ha habido una persona que ha recogido el paquete, porque muchos se escudan en que ellos han comprado una cosa pero lo ha recogido otra persona a la que no autorizaron, que es otro tipo de estafa. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso también, ¿vale? Que la persona que compre sea la que lo reciba y que si lo recibe otra persona tiene autorización para poder recibir el paquete, porque si no nos estafarán y lo de nuevo perderemos dinero y prestigio. Bueno, ya hemos visto lo que es el compliance cumplimiento, hemos visto también lo que es el fraude, los tipos de fraude que hay y algunos métodos para prevenirlo, ¿vale? El último bloque que tenemos aquí en este seminario es para hablar de la protección de datos y la privacidad, ¿vale? Lo que el GDPR, ¿vale? ¿De qué se encarga este bloque? Vale. El bloque de protección de datos lo que sirve es para que los datos personales de las personas estén correctamente custodiados y que terceros no puedan hacer un uso indebido de ellos para acciones ilícitas, como puede ser pues lo que hemos visto antes, ¿vale? Estafa, pedir créditos en nuestro nombre, hacer compras online en nuestro nombre y que luego tengamos un problema. Hay una normativa muy estricta, ¿vale? Que es el Reglamento General de Protección de Datos, ¿vale? Que rige en toda Europa, ¿vale?
y que establece multa de hasta 10 millones de euros para aquellas empresas que lo infrinjan gravemente, o si es una empresa puede ser hasta el 2% de su facturación global del año fiscal anterior, ¿vale? Lo que sea mayor, en función de la gravedad de la falta de custodia de los datos de los clientes. ¿Cómo deben actuar aquellas empresas o estamentos que necesitan recabar datos personales? Y casi todas las tiendas lo deben de hacer, porque a la hora de servirte un producto o servicio necesita unos datos de entrega, como nombre, como DNI, también cogen los datos de la tarjeta, aunque no lo dejen guardado, ¿vale? Entonces, el Reglamento General de Protección de Datos tiene un protocolo de obligatorio cumplimiento por parte de las empresas, y entre ellos tiene los siguientes tips. Primero, debe de obtener el consentimiento explícito del cliente, no tácito. O sea, el cliente debe de marcar o firmar en alguna casilla de que efectivamente es consciente de que sus datos van a ser tratados y que se van a usar con el fin que necesita la tienda online, en este caso, para enviarle un paquete, que es recabar su nombre, su dirección y el lugar de entrega, ¿vale? En el siguiente apartado tenemos, pues eso, utilizar los datos para el fin previsto. Oye, mira, yo necesito tus datos para enviarte un paquete. Solo se puede utilizar para eso. Ni se puede comerciar con ellos, ni se puede ofrecer publicidad si el cliente no ha dado su consentimiento expreso, ni se puede vender. El cliente o la persona tiene la potestad para eliminar los datos personales si se los solicita al negocio o comercio que los tiene bajo custodia, ¿vale? Es obligatorio que si una persona quiere que se elimine de la base de datos de un comercio todos sus datos, se haga. Si no, nos pueden sancionar, ¿vale? También el comercio debe ser capaz de explicar por qué tiene esos datos de los clientes. En este caso, una tienda online, si le viene una inspección de la Agencia de Protección de Datos y le pregunta que para qué quiere esos datos, pues debe ser capaz de explicarle que es para poder enviarle los envíos a su destino, ¿vale? Todas las empresas deben de tener un departamento o un delegado de protección de datos, ¿vale? Si sus actividades principales involucran el procesamiento de datos sensibles a gran escala o un seguimiento regular y sistemático a gran escala de las personas. Esto es aplicable en Europa, ¿vale? Donde la legislación es mucho más estricta que lo que puede ser en Estados Unidos, donde es más laxa, ¿vale? Pero aquí lo que es el tema de protección de datos es una cosa muy seria y que se tiene muy en cuenta. Y ya hemos visto que las sanciones no son para tomárselas a broma, ¿vale? Y el comercio debe de tener muy claramente una dirección, un teléfono o ambos, o un email, en el cual poder contactar al cliente para que le expliquen qué están haciendo con sus datos, para que lo borren o para que simplemente modifiquen alguno de ellos, ¿de acuerdo? Entonces, si os dais cuenta, es una cosa que la legislación lo tiene muy estricto, que la custodia de los datos es algo que no se debe de tomar a broma y que un uso inadecuado de ellos puede meternos en un lío bastante grande. De hecho, ya habéis visto las sanciones y pueden llevar al cierre de la empresa. Bien. ¿Cuáles son los 7 principios principales de lo que es la protección de datos? Los datos se deben de obtener con el consentimiento del cliente, ¿vale? Debe de estar legal, ¿vale? Debe de estar justificado por el interés de la persona, lo que hemos comentado antes. O sea, yo te pido los datos, pero es para poder enviarte un paquete, ¿ok? Tiene que ser transparente, o sea, yo tengo que ser capaz de explicarte el qué, el por qué y cómo proceso los datos y cómo lo custodio y qué mecanismos utilizo para que terceros no tengan acceso a ellos, ¿vale?
deben de ser utilizados únicamente para lo que se pretendía, lo que hemos explicado antes de enviar el paquete, y se debe de recabar los datos estrictamente necesarios. O sea, si necesito el nombre, el teléfono y la dirección para enviar el paquete, con eso es suficiente. No tengo que pedir ni DNI, ni si se está sano, si es alto, si es bajo, todo eso sobra, ¿vale? La información debe estar actualizada y correcta, ¿vale? Debe de marcar fehacientemente los datos que nos ha proporcionado el cliente, ¿vale? Si el usuario solicita dejar de ser contactado por cualquier razón, los datos deben de ser borrados. Si ya no quiere comprar más o no quiere que le enviemos más mercancía, ¿vale? Está en su pleno derecho, y no hacer esto conlleva una sanción. Y la empresa debe de tomar todas las medidas necesarias para proteger los datos de forma segura y que terceros no tengan acceso a ellos, ¿vale? Esto es súper importante, ¿vale? Lo que es la custodia de los datos, porque de hecho la mayor de las sanciones vienen por ese canal, ¿vale? Y debe ser capaz de rendir cuentas al regulador, porque de hecho la ley obliga a que los datos estén correctamente salvaguardados y no haya acceso a ellos por parte de terceros o de personas en la empresa que no estén habilitadas o autorizadas a ello. Bien, para concluir, una correcta política de compliance o cumplimiento repercute en beneficio de la empresa y minimiza los riesgos. Lógicamente, si todo el funcionamiento de la empresa está dentro de la legalidad y si debemos de cumplir con algún parámetro regulatorio, eso aportará confianza a los clientes y hará que visiten nuestro comercio con más asiduidad, ¿vale? Llevar un control del fraude dentro de la empresa evita pérdidas innecesarias. Si somos escrupulosos a la hora de verificar que las compras que nos hacen son legales, pues nos veremos menos obligados a hacer reembolso por acciones fraudulentas. El dinero que se invierte en ambos departamentos genera un retorno de inversión considerable para la empresa y da solidez a las operaciones. Y aparte a la marca también de cara al cliente le da una confianza brutal, ¿vale? Y por último, en cuanto a la protección de datos, es importante proteger los datos de los clientes ya no solo por seguridad, sino porque nos pueden meter una sanción bastante alta que haga peligrar la viabilidad de la empresa, ¿vale? Voy a terminar con una frase de Clausewitz, que era un tratadista militar y que viene al pelo con esto del fraude, la normativa y el compliance, que generalmente nos inclinamos a creer más lo malo que lo bueno, ¿de acuerdo? Y con esto, pues, daros las gracias por vuestra atención, por vuestro tiempo y hemos terminado la masterclass. Ahora, si tenéis alguna pregunta, pues la contestaré gustosamente.